¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal y vamos a hacer otra predicción de tarot, otra tirada de tarot por sí o no, en la que pueden preguntar lo que quieran. Recuerden que, como les digo siempre, mi nombre es Robertino, pueden hacer la pregunta que quieran y también pueden hacer una pregunta para cada una de las opciones. Eso es una elección de ustedes, así que bienvenidos. Ya vamos a empezar con esto, está bastante mezclado el mazo, estoy pegándole alguna mezcladita de más. Y ya voy a dividir las tres partes. Le quiero enviar un saludo muy grande a la gente de Estados Unidos, a los consultantes que tengo ahí, a los consultantes de España, de Argentina, del resto de Latinoamérica, de México también, de Colombia y de Chile. Así que ya tengo divididas las tres zonas y vamos a tratar de ir rápidamente a esto. Saben que tienen que elegir una de las piedras y hacer una pregunta por sí o por no, la pregunta que ustedes quieran. Como les recomiendo siempre, no hagan una pregunta que sea imposible dentro de las situaciones en que están viviendo. Pero bueno, voy a tratar de darles una respuesta para cada una de esas opciones. Ya está todo bastante acomodado acá. Ya conocen cómo es la forma, cómo es la metodología. Espero que estén todos muy bien y bien predispuestos para esta sesión. Así que vamos a ver ya mismo, qué opción le interesa a cada uno de ustedes. Ya lo tengo preparado. Recuerden suscribirse al canal si quieren más tarot de sí o no. Vamos a ver, vamos a poner la piedra blanca en primer lugar, piedra roja en segundo lugar y la piedra azul o celeste según el gusto de cada uno. Yo la voy a llamar piedra azul, la que está acá. Y vamos a ver qué les interesa preguntar. Los voy a dejar unos segundos para que piensen la pregunta y elijan una de las opciones de piedras que tienen para este gran tarot interactivo de hoy. Así que unos segundos. Bueno, supongo que ya habrán elegido alguna de las opciones. Voy a retirar la piedrita roja y la azul. Y voy a empezar ya mismo con... Quedó una carta acá rezagada, ¿no? Da intriga de ver cuál era, pero no la voy a ver. Quedó ahí, vamos con la piedra blanca, con esta piedra transparente, a ver qué quiere contestar acerca de la pregunta que hicieron por sí o por no. Vamos a verlo ya mismo. Voy a cortar y voy a colocar 5 cartas para ver la situación en la que preguntaron. 2, 3, 4 y 5 cartas. Acá las tenemos. Vamos a ver ya mismo qué es lo que nos quieren contar. 1, 2, 3, 4 y 5 cartas. Ya las tenemos. Y vamos a ver si está derecho, más o menos está. Tampoco hace falta que sea una cuestión absolutamente encuadrada. Vamos a dar la vuelta, vamos a ver para piedra blanca si la respuesta a la pregunta es sí o no. Tenemos el 5 de bastos, tenemos el 2 de bastos, el 8 de copas, el 1 de bastos y el caballo de pentáculos. Bueno. Si la pregunta que hicieron está relacionada con el amor, con los afectos, con la pareja, la respuesta es sí. Es un sí tibio. Les aclaro que no es un sí definitivo. Lo que me cuentan las cartas, ustedes me dirán en los comentarios si tiene que ver con lo que a ustedes les está ocurriendo. Pero bueno, lo que me cuentan las cartas de alguna manera es que en esta relación, si es que es de una relación de pareja lo que me preguntan, hubo algún tipo de pelea o malentendido, ¿no? Que se ve bien en este 5 de bastos. Hubo un alejamiento de una de las dos partes, o de ustedes mismos, hubo alguna mudanza, algún cambio, y también un abandonar ciertos sentimientos, y un comienzo de otro tipo de sentimientos dentro de la relación. Yo diría que tiene que ver con ustedes, con los consultantes, que en algún momento esta pelea fue provocada por algún, o este distanciamiento, como lo quieran llamar, fue provocado por algún cambio que se dio en ustedes, que tal vez no sean muy conscientes de eso, pero que ocurrió indefectiblemente,
Y en la última carta vemos un caballo de pentáculos, ¿no? Una especie de enriquecimiento personal en cuanto a las posibilidades de una vuelta con esta relación o de un nuevo comienzo si es que siguen en pareja con esa persona. Así que la respuesta es sí, pero como les recuerdo, en una situación donde ustedes mismos tal vez no sepan bien para dónde evoluciona esta pareja, donde tal vez sea una cuestión de quererlo retomar sin tener un convencimiento absoluto de que esta pareja va a ser lo que ustedes realmente pretenden. Creo que me entienden lo que trato de explicarles. Debido a esta situación de alejamiento, a este abandono, hay una renovación en ustedes. Hay que ver cómo encaja esta renovación dentro de esta pareja que ustedes pretenden tener en esta nueva etapa. La respuesta es sí, así que esa es la respuesta. Si preguntan si alguien va a volver, esa persona va a volver. Hay que ver con qué se encuentra de parte de ustedes también, porque acá muchos me preguntan, bueno, ¿va a volver, no va a volver? ¿Y ustedes quieren volver? Ahí está la gran pregunta, ¿no? En esta situación de una posible vuelta de alguien en esta relación. Como les decía, hay mucho pensamiento, hay mucho trabajo con ustedes mismos, en el caso de mi consultante. Esta idea de abandonar sentimientos del pasado, esta idea de haber mudado determinadas cosas o incluso en algunos casos puede haber una mudanza física o pueden estar a distancia de esta persona por algún motivo. Pero hubo una pelea. Esa pelea yo diría que está saldada de alguna manera, no es lo más importante de esta relación. Si preguntan si la persona va a aparecer, sí. Como les recomiendo siempre, no sé si a veces conviene esperar tanto, ¿no? O que el otro mueva. Pasa muy seguido en las relaciones hoy en día. Me preguntan mucho, ¿va a aparecer él o va a aparecer, va a mandar un mensaje ella? No quiero hacer un juez acá porque yo no estoy para juzgarlos, pero creo que es muy poco, ¿no? Pedir tanto y dar tan poco de uno. Hay una cierta mezquindad en ver quién tuerce el brazo del otro primero, y me parece que no es la mejor medida, sobre todo cuando quiere tener una relación de pareja, como llaman todos, seria o formal o como lo quieran llamar. Así que para todas las preguntas que me hicieron de pareja, la respuesta para la piedra blanca es un sí. Pero, como les dije, con ciertas reservas debido a la situación de ustedes, que a veces uno piensa qué le pasa al otro, pero no mide qué le pasa a uno. En cuanto al tema de negocios, económico, laboral, la respuesta también es sí. En este caso es una respuesta bastante más clara que en el tema del amor, o sea, es un sí bastante rotundo. ¿Por qué? Porque después de haber peleado mucho por esto en el buen sentido, de haber trabajado, como dicen en España, de habérsela currado, ¿no? De haber hecho el trabajo necesario, de haber cambiado cosas, de haber vuelto a empezar a gestionar este trabajo o este proyecto personal o este emprendimiento que ustedes están llevando adelante, empieza a aparecer la ganancia económica en el caballo de pentáculos. Llegan noticias de dinero. Así que si me están preguntando por un aumento, por alguna situación que se incremente en la economía de ustedes, por algún dinero que están esperando, la respuesta es un sí absoluto. Si me están preguntando si el emprendimiento que están llevando a cabo va a funcionar, la respuesta también es un sí absoluto. En muchos aspectos es muy positiva la respuesta para lo económico. Si me hablan también de una cuestión laboral, ya casi están por conseguir ese trabajo que buscaban. Si me preguntan por un cambio de trabajo, es lo mismo, están al borde, así que aprovechen este mes, bueno, no sé si este mes, porque las tiradas, creo que se las aclaré en algún momento que hago yo, no tienen vencimiento, o sea que las pueden ver dentro de un año, 2 o 3, y va a ser lo mismo. Pero ya está por llegar ese trabajo que buscaban, si es que buscan trabajo. Para los que están en estudios, sí, también la respuesta es, si van a aprobar ese examen, esa beca, lo que sea, la respuesta es sí. Volvemos a lo mismo, no es muy definitivo. Así que sigan poniendo esfuerzo, sigan trabajando en eso, porque no es un sí rotundo y esto podría cambiar. Pero la respuesta es sí. Para aquellos que buscan algún mensaje de sabiduría, háganmelo decir, díganmelo mejor dicho en los comentarios si les interesa, porque no sé si a alguna gente le interesa la parte de espiritualidad o eso.
Yo voy a decirlo desde un punto de vista de crecimiento personal y desde un punto de vista de enseñanza. No me voy a ceñir a ningún tipo de creencia. Lo que hay acá es que después del esfuerzo y de abandonar muchos sentimientos, la iluminación llega para enriquecernos. No en el sentido económico, estoy hablando de un enriquecimiento a nivel personal, y eso es lo que hay para el plano espiritual, para esta piedra blanca, en este momento que ustedes hicieron la pregunta. Así que piedra blanca, muchas gracias, suscríbanse si les gustó este tarot interactivo por sí o por no, y desde ya les deseo paz y que se cumpla todo lo bueno y traten de reforzar esta posición, piedra blanca. Vamos a sacar las cartas, la piedrita. Bueno, y vamos ya mismo con la piedra roja. Vamos a ver qué nos toca con esta piedra roja. Bueno, piedra roja, vamos a ver si lo que preguntaron es sí o no. Sí o no. Tarot de sí o no. En Robertino, tarot sí o no, justamente. Vamos a cortar. Son 5 cartas que van a definir si la respuesta es positiva o no. 1, 2, 3, 4 y 5 cartas para la piedra roja. Vamos a ver qué nos quieren decir acerca de lo que preguntaron. Les mando un saludo muy grande a la gente de México, de España, de Argentina y de los distintos países de Latinoamérica. Voy a acomodar un poquito la cámara, me parece que la acomodé al revés, pero bueno, la tengo ahí. Ya estamos y vamos a ver qué nos quieren contar estas cartas. Tenemos en primer lugar el caballo de espadas. Bueno, una hermosa carta, el rey de pentáculos, el 10 de copas, la reina de espadas y por último el 9 de espadas. Bueno, vamos a responder las preguntas para la piedrita roja. Si preguntaron por algo de pareja, yo les diría que en esta pareja una de las dos partes de la pareja tiene más sentido de aventura, ¿no? Se ve en el caballo de espadas, en esa idea de emprender nuevas cosas, de tener nuevos planes. Esto sí es una relación, por supuesto, ¿no? De buscar distintos proyectos. También me habla de que se vivió con cierta sabiduría por este caballo de pentáculos y que hay un gran vínculo emocional en esta pareja. Pero, acá se ve la reina de espadas y se ve el 9 de espadas. Con lo cual, lo que me indica es que si tienen una relación o están preguntando por cómo va a ir la pareja, si va a mejorar, realmente la respuesta es no. Se los digo, ya me conocen y saben que yo no solamente vengo a endulzarle los oídos, ni a funcionar, como digo muchas veces en broma, como un ansiolítico. O sea, yo lo que vengo es a decirle lo que hay en las cartas, en la opción que ustedes eligieron, para que puedan modificar determinadas cosas y no les ocurran, si es que quieren conservarlas, ¿no? Pero bueno, lo que se ve acá es una buena pareja, pero que va hacia un lugar, fíjense la última carta, donde hay realmente un dolor, ¿no? O sea, donde están los cuervos danzando, la persona se toma la cara. Yo sé que nadie quiere pasar por esto, pero a veces es necesario, piedra roja. Así que yo diría que se impone un poco lo que pasa en esta pareja. Mirán por qué vamos a terminar así. Porque se impone lo racional de la reina de espadas sobre lo afectivo y sobre cierta sabiduría. ¿Por qué? Porque siempre hubo en esta pareja, aunque a uno le cueste reconocerlo, una de las dos partes que tiene más propósitos, que tiene más intereses, que quiere ir hacia otros lugares, y la otra parte es un poco más quedada. Va a rezago, de alguna manera, de lo que una de las partes va. Y eso finalmente termina trayendo una decisión racional. Cuando estoy hablando de una decisión racional, estoy hablando de que tal vez la persona incluso siga teniendo sentimientos, pero decida, desgraciadamente en el caso de que la pareja fuera, como me sale acá, abandonar esta sensación de pareja. Si me preguntan si la persona va a volver, en ese caso también la respuesta es no.
Si me preguntan si la persona se va a comunicar, la respuesta es no. Esta persona tomó una decisión clara, concisa, de que estas cosas fueran así. No es una persona que la tomó por una rebeldía o por una discusión que no tiene sentido, sino que realmente está dispuesta a mantener esa posición. Por supuesto, como les digo siempre, eso no quiere decir que esto sea definitivo y no es cuestión de ponerse mal, sino de pensar qué pueden cambiar para que esta situación se modifique, porque hubo sabiduría y hubo muchísimo afecto en esta relación de personas. Pero volvemos a lo mismo. Alguien pensó más con la cabeza y tomó una decisión, y supongo que es la otra parte, por lo que veo. Si me preguntan, como les decía, si la persona va a volver, no. Si ustedes se acercan, tal vez la persona vuelva por los sentimientos y el afecto que tuvieron, pero todo no termine demasiado bien. Así que en lo que es lo afectivo, en lo que es todo lo que tiene que ver con el amor y con las relaciones, la respuesta es no. Si me preguntan si van a tener una buena nueva relación, probablemente conozcan a alguien, les parezca que está todo muy bien, pero no les parezca que esta persona sirve para tener una relación más seria. O sea, que si nos preguntan por una cuestión de diversión o de pasar el tiempo con alguien, me dicen, bueno, esta persona quiere estar conmigo, le gusto, la respuesta es sí, pero no lo piensen como una relación a futuro. Disfruten del momento, pasen los lindos momentos que les quedan por delante, pero tengan siempre en claro que es muy difícil, que en algún momento se va a imponer la razón y alguien va a decir, no, esto no va a ningún lado, terminemos, y pueden llegar a sufrir, sobre todo ustedes. Así que ténganlo en cuenta. La persona está, acá lo tienen, el rey de pentáculos, y es muy importante, pero después del afecto viene la idea de qué estamos haciendo. Esto no tiene mucho sentido y la relación terminaría. Como les digo siempre, traten de evitar que esto ocurra. La relación no es mala. Arranca con dos personas muy disímiles. Ahí es donde está el tema. A veces tienen cosas en común, pero en el fondo son muy diferentes. Eso es lo que me cuenta esta historia. Vamos a hacer una interpretación. Si ustedes hicieron la pregunta por lo económico, yo les diría que han arriesgado de más en el pasado, que lo económico llega. Ustedes tienen al rey de pentáculos, pero que después, en función de la familia, de los hijos en el caso que los tengan, o de cuestiones personales, de gustarnos, a veces darnos un gusto o demás en lo económico, a pesar de las ideas racionales que tienen administrar el dinero, van a terminar cometiendo gastos de más o invirtiendo mal el dinero. Así que para inversiones la respuesta es no, no inviertan, guarden el dinero, sean sabios como esta figura del rey de pentáculos. Para los emprendimientos, no usen este dinero. Está claro, no va a buen puerto meterse en un nuevo negocio. Para aquellos que tengan un ingreso determinado laboral, no usen el dinero de su trabajo para otra cosa porque no va a traer buen resultado. Sobre todo en inversiones. Tengan mucho cuidado en utilizar ese dinero en inversiones. Si me preguntan si el dinero va a llegar, en algún caso me preguntan, ¿este dinero va a llegar a mí? El dinero sí va a llegar a ustedes, pero pueden malgastarlo. Así que la respuesta es no en cualquier pregunta económica. En cuanto al tema del trabajo es lo mismo. No se dejen llevar por cuestiones laborales que puedan sumar algún dinero, alguna parte económica y que realmente no sean interesantes a largo plazo, porque eso puede terminar mal. En general, casi todas las respuestas a las preguntas que me hayan hecho tanto en lo laboral como en lo económico van a terminar con un no por esta última carta donde uno se arrepiente de alguna manera de lo que hizo o se siente afectado. La advertencia la tienen, quiero que entiendan que a veces alguna gente se enoja porque me dice, bueno, no me sale bien la tirada. No, al contrario, porque tal vez esto sea una buena advertencia para que puedan encarar mejor los temas que tienen que ver con ustedes. Así que no tomen en cuenta la pregunta, por ahora no es el momento. En el tema económico tampoco, no es el momento. No quiere decir que todo va a ir mal en el futuro, entiendan bien claro eso. Así que bueno, esto es lo que hay. En la parte espiritual, o en la parte de, primero digo, de estudios también, no, cuidado con arriesgar el capital de estudio, lo que uno estudió, pensando que las cosas van a ir como ustedes creen, porque esta
reina de espadas, en el caso de los estudios, se puede equivocar y pueden salir mal de la situación. Así que no lo hagan por lo racional, busquen un poco en el caso de estudios la intuición. ¿Qué creen que va a pasar más allá de lo que la cabeza les dice? En el tema espiritual, también lo que se aprende es que aquello que se consigue desde los afectos, a través de la razón, puede ser un resultado negativo. Es una cuestión que a veces no parece lo más lógico, porque uno piensa, bueno, la razón siempre impera sobre las emociones. En esta tirada específicamente nos habla de aprender de las emociones para poder manejar nuestra cabeza y no terminar en algo que porque la razón nos lo dice, nos termina afectando emocionalmente. Así que bueno, Piedra Roja, tomen en cuenta las precauciones, tomen en cuenta la información que tienen a mano, utilícenla de la mejor manera posible. Les deseo mucha paz y que todo aquello que buscan se les dé. Así que suscríbanse, pongan un like, los que puedan colaborar al CBU o al PayPal para la gente que está en el exterior. Que tengan un muy buen día, Piedra Roja. Vamos a quitar la piedrita roja. Y vamos ya con la última piedrita, que es la piedra azul. Una de las preferidas del canal. Tenemos la piedra azul, la vamos a colocar acá. Vamos a mezclar un poquito las cartas. Les envío un saludo muy grande a la gente de Estados Unidos, de España, del habla hispana, ¿no? Por supuesto en Estados Unidos, de España, de México, de Argentina, de Colombia, de Chile, de Perú, que también hay mucha gente de Perú, de Paraguay, de Uruguay y de todos los países de la TAM, también de Ecuador. Tengo gente consultante, siempre me piden que les mande saludos, perdónenme, pero siempre lo hago. 2, 3, 4 y 5 cartas y vamos a ver ya mismo si lo que preguntó la piedrita azul es sí o es no. Vamos a ver qué nos sale con esta pregunta de la piedra azul. Vamos a acomodar un poquito las cartas, ahí están. Vamos a dar las vueltas. El 10 de espadas, el carro del triunfo, el 3 de espadas, los amantes y el 6 de pentáculos. Bueno, piedra azul, vamos a analizar un poquito la tirada. Si preguntaron algo relacionado con la pareja, que es siempre algo por lo que empiezo las lecturas, la respuesta es un sí absoluto, un sí muy grande, ¿no? A veces me escuchan decir es sí pero, ¿no? En este caso no es sí pero, es un sí rotundo, es un sí muy bueno. Están parados por dos arcanos mayores que son el carro del triunfo y nada más ni nada menos que la carta de los enamorados, ¿no? De los amantes, la que ven acá, donde las dos personas están abrazadas, se quieren y además hay un muy buen intercambio entre ustedes al final, ¿no? Es una pareja que tal vez tiene algunos problemas en los tiempos laborales o los tiempos de cada uno para estar juntos, así sea una pareja que convive o una pareja que se ven o una relación a cierta distancia. La cuestión laboral influye mucho, pero impera en la cuestión afectiva. Aunque podría haber por el 3 de espadas algún tipo de dolor en alguno de ustedes sufrido con respecto a esta relación, algún momento feo, pero que la carta de los enamorados termina enmendando completamente. Es esa famosa frase del amor es más fuerte, ¿no? El amor es más fuerte que el desengaño que hubo o este problema que tuvieron, si es que se identifican con esta parte, si les resuena. Siempre estuvo el triunfo por delante. Son dos personas muy positivas en alguna forma y terminan teniendo un bonito intercambio. Es una pareja con muy buenas perspectivas. Si es por una relación, que me preguntan, si es con una persona que estuvieron y la persona no saben si va a volver o si va a volver a aparecer por un mensajito o por un audio o por llamar o por las redes, la respuesta es sí, absolutamente también, a pesar de la ansiedad y el dolor que ustedes tienen en determinado momento. Vuelve a ser muy agradable el intercambio, vuelven a tener una buena relación con esa persona, las cosas mejoran. Así que para aquellos que están esperando una mejora, ya sea una relación a distancia, una relación donde conocieron a alguien y no se volvieron a ver, va a haber un reencuentro. Eso es lo que me dicen las cartas, es muy positivo, no lo arruinen con esto, ¿no?
porque a veces cuando la persona aparece, la otra persona, que es mi consultante, le quiere cobrar esto, ¿no? De alguna manera es como yo la pasé mal y ahora te lo quiero decir, no es momento. Se olviden esta carta y céntrense en lo que viene desde los enamorados hacia adelante en el 6 de Pentáculos. O sea, este intercambio hermoso, enriquecedor para ustedes, no lo pueden arruinar por querer sacar trapitos al sol del pasado. Y también la carta del triunfo, ¿no? Dos personas que estuvieron de alguna manera siempre desde la visión del éxito, más allá de estos problemas laborales. Eso es lo que les decía, ya sean de ustedes el tema de los tiempos laborales o de la otra persona. Si lo que preguntan es si a la persona a ustedes le gustan, la respuesta es sí, absolutamente. No solo le gustan a esa persona, sino que hasta pensaría en poder tener una relación con ustedes, tienen los enamorados. Y les gusta mucho, ¿no? Por ahí si no se acercó, porque a veces me dicen, bueno, pero ¿por qué no se acercó? Bueno, acá tienen el tema, ¿no? A veces los fracasos de pareja, las cuestiones de este mundo moderno que estamos viviendo, hacen que la gente tenga miedo. Y atrás de los no mensajes, atrás de no volver a aparecer, de no volverse a exponer, están los miedos. Y el miedo también a ser el primero que se expone, ¿no? Las personas temen mucho exponerse y sufrir la burla o que la otra persona no coincida con su forma de sentir. Yo creo que hay que exponerse igual, que hay que recibir los palos, y creo que el amor también es valentía, así que es mi consejo nada más fuera de las cartas. Para aquellos que me preguntan si esta relación es posible y demás, la respuesta es sí, para todo lo que tenga que ver con amor, relaciones afectivas, interés de la otra persona, si van a conocer gente nueva, que también es una opción, la respuesta es sí. Después del dolor, tal vez en el caso de conocer gente nueva, lo que les diría es que van a conocer primero una persona en la que les va a parecer que está todo bien, después va a terminar mal y después va a venir realmente la persona que les interesa. Están a 2 personas de alguien interesante. Me van a decir, no tengo ni una. Hay gente que me dice eso, no veo a nadie. Bueno, empiecen a salir también un poco más de este cascarón digital donde estamos todos inmersos. Busquen el encuentro cara a cara. Siempre se los voy a recomendar porque creo que no hay audio, no hay texto que pueda suplir la sensación de estar frente a un otro. Y además las parejas se viven en persona. Pero bueno, no quiero parecer clásico, pero es lo que pienso. Aparte estoy hablando desde un medio digital, tampoco soy tan cerrado a eso. Para los que preguntaron acerca de dinero, la respuesta es un sí absoluto. También, si va a venir el dinero, fíjense la última carta, 6 de Pentáculos, los que tienen un comercio, ni hablar. O sea, esta carta prácticamente es la carta del comercio y no lo puede desconocer nadie porque ven las manos intercambiando dinero. O sea, prestación, dinero, todo lo que sean emprendimientos es un muy buen éxito después de algo que no salió tan bien, ¿no? Como tenemos acá, y después de haber tenido poco trabajo. O sea que el dinero llega finalmente a ustedes si preguntaron por una cuestión económica o de beneficio económico basado en el trabajo que ustedes hacen. Si preguntan por un aumento de sueldo, también es sí, lo han pasado mal, han tenido momentos en que no han podido llegar tranquilos a fin de mes tal vez, pero llega el dinero. Hay muchas ganas de que esto pase y va a ocurrir. Para los que me preguntan sobre tema de estudios, es lo mismo, o sea, en estudios la respuesta es un sí. En ese caso cuiden de caer en estos estados de depresión porque no tienen sentido, o estar tan ansiosos con un examen o lo que tengan que dar, porque a la larga va a salir todo bien, así que llévenlo con otra tranquilidad, estudien y trabajen. Para aquellos que me preguntan por una cuestión espiritual, bueno, acá es muy interesante esta diatriba, ¿no?, que se da entre la carta del carro del triunfo y del amor. Lo que nos enseña el espíritu es que el único triunfo es el triunfo del amor, aunque parezca una cuestión de cliché, y que todo se puede superar con esta situación de sentirse querido. En este caso no estamos hablando de un amor de pareja, sino una sensación de sentirse querido, y que ahí el dinero o la ganancia, digamos, personal va a terminar sucediendo. O sea, el tema de sentirse querido con respecto al éxito habla de gente que tal vez tenga un éxito económico y se sienta muy sola.
Así que piensen que uno puede tener todo el éxito del mundo, pero si no consigue, no digo el amor de pareja, sino el hecho de que lo quieran, somos seres humanos, esa es la verdadera ganancia en la vida. Es un poco burdo el ejemplo, pero es lo que me sale. Así que alguien de ustedes necesitará escuchar esto, querida Piedra Azul. Así que no hay más en esto. Les agradezco mucho que hayan escuchado esta tirada. Quiero seguir haciendo videos. Así que compartan, pongan like. Los que pueden colaborar al CBU, al PayPal que está en la descripción del video. Suscríbanse al canal. Les deseo realmente Piedra Azul y a todos los que participaron de este tarot interactivo por sí o por no, que tengan hoy un excelente día.